nuestro hermano que nos va a dar el taller el día de hoy. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesús. Respetado Señor Jesús, en esta hermosa mañana, Padre Celestial, nos dirigimos delante de ti para darte gracias, soberano Dios, por la oportunidad que nos brinda, Señor Jesús, de aprender tu palabra en esta mañana, Padre Celestial. Bendito Dios maravilloso, toma el primado de este taller, de esta enseñanza, soberano Dios. Capacítanos a través de los labios de nuestro hermano, en el nombre glorioso del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, mi hermano Eduardo, también director de la fundación, es una bendición poderlo tener aquí, un hombre que Dios ha capacitado. Entonces, mi hermano Eduardo, bienvenido en este momento a este foro de la Escuela de Estudiantes Bíblicos. Entonces, mi hermano Eduardo, estamos aquí deseosos de escucharle. Dios me le bendiga y bienvenido. Hermano Eliseden, no sé cómo se pronuncia. Sí, así como Eliseden. Eliseden, bueno. Dios lo bendiga, muchas gracias por la invitación. Siempre, como digo, el honor es para mí, que crean que yo puedo ayudar en algo, ¿no? Y como siempre he dicho tantas veces por ahí, el único mérito que tengo es ser un viejo. Ya los viejos hemos acumulado por la fuerza de los años a golpes, a veces a golpes y a mazazos, alguna experiencia. Y queremos compartirla con los más jóvenes, con los que tienen menos años que nosotros, que nos vienen siguiendo. Y el hermano Elisede me había propuesto que si hiciéramos algún temita sobre algún tema, sobre interpretación bíblica. Entonces le propuse que escogiéramos un tema, la interpretación bíblica, una tarea espiritual y académica. Quiero esta mañana resaltarse dos partes porque uno puede solamente pensar que es solamente unción o solamente estudio. Entonces, qué bueno poder unir los dos aspectos de tal manera que el resultado sea oír la voz de Dios. Antes, un saludo a todos los participantes. Que el Señor nos los bendiga y podamos sacar algo positivo de esta reunión. Un ejemplo en el mundo evangélico que se dio en esto de interpretación espiritual solamente, era cuando se pensaba que usted abría la Biblia, veía un pasaje, lo leía y Dios le iba dando lo que iba pensando. Inclusive en los comienzos del movimiento pentecostal, por allá en el famoso hallamiento de la calle Azusa, uno lee que empezaba a ir a predicar, pero si el que estaba acá en las bancas sentía que debía decir algo, se paraba y lo interrumpía y decía otra cosa. Y eso era asunto de religión. Así que voy a hermano Coca, saludos. Entonces, yo les animo a que esta mañana podamos ver los dos aspectos de nuestra charla, la parte espiritual y la parte académica. Porque el otro lado sería entrar en el racionalismo, que ya hablaremos un poquito de eso, y pensar que solamente hay que interpretar la Biblia basado en métodos. Jasmine, Sofía. Para justificar un poco el por qué hemos titulado este tema de esa manera. La Biblia, o la interpretación bíblica, una tarea espiritual y académica. Tenemos que remontarnos un momentico, ustedes lo saben, pero quiero... Hermano Eduardo, active el micrófono, por favor, que se le active el micrófono. Y voy a invitar a todos los hermanos que por favor no activen el micrófono. Por favor, los hermanos que... Ahora sí, hermano Eduardo. Hermano Eliseden. Sí, señor. Siga. Bueno, usted puede desactivar los micrófonos, desactive los micrófonos.
Voy a desactivar los micrófonos, hermano Eduardo, para que podamos silenciar a todos. Creo que quieren un par de yuca con queso. Voy a decir que soy claro, primero voy a decir. Permítame un momentico. Ok, listo, ahora sí. Ahora sí, hermano Eduardo, puede activar el suyo. Listo. Ahora sí. ¿Así? Bueno, ¿me escuchan? No sé. ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí le escucho. Hágale, hermano Eduardo. Bueno, Perfecto. bueno. Entonces estaba diciéndole que uno puede llegar a un extremo o al otro. Y para entrar en consideración de por qué hemos titulado esta conversación, que el estudio de la interpretación bíblica, su tarea espiritual y académica, tenemos que considerar lo que es la Biblia, para empezar por ahí. Y ustedes lo saben, pero vamos a repetirlo para dejarnos sentados. La Biblia es la palabra de Dios, pero está en palabras de hombres. Esa definición tan cortica de lo que es la Biblia nos da plena justificación de por qué la tarea de interpretarla tiene ambas caras, porque es lo que Dios nos ha dicho, pero lo ha dicho en palabras humanas. Creo que no habría que hacer aquí mucho énfasis en demostrar que la Biblia es la palabra de Dios. Sin embargo, yo quiero leer unos versículos que están allá en Segunda de Pedro, capítulo 1. Son muy conocidos por todos, además. Versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Teníamos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso lo dice Pedro, que refiriéndose al episodio en que él estuvo allá en el monte de la Transfiguración. Y aunque él vio la gloria de Dios de cerca, una experiencia que muy pocos han tenido, él se atrevía a decir que no estaba diciendo que lo siguieran solamente por eso, y aunque oyó la voz de Dios, este es mi Hijo amado, sino que teníamos la palabra profética, es decir, la que anunciaban que Jesucristo vendría, el Mesías vendría, y que debíamos estar atentos a esa palabra profética más segura. ¿Por qué? Porque está dentro como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. O sea que hace que nosotros pensemos, como dice la Biblia, lámpara a mi pie tu palabra y lumbrera mi camino. Es la guía. Entonces, es la palabra de Dios la que nos guía hasta que aparezca el lucero de la mañana, hasta que ya se revele el Señor por venir. De esta manera nosotros tenemos claro entonces, la Biblia declara que ella es la palabra de Dios, que ella es la guía, pero además de eso hemos visto que se cumplen algunas cosas, o las cosas que dice, hay promesas, y algo más evidente, se ha cumplido en nuestras vidas. Solo por mencionar así las pruebas muy rápidas de que es la palabra de Dios. Entonces, si ella es la guía, si ella es la palabra de Dios, tenemos que pensar que hombre, hay que buscar la dirección de ese Dios para que comprendamos, interpretemos bien su mensaje. En la Biblia, ustedes saben, fue dar primer lugar a los antiguos, a los judíos, la ley, los profetas y las escrituras, o sea, los salmos, los proverbios y demás, que era la manera en que ellos debían ser guiados. Pero además esa palabra, sobre todo la ley,
debía identificarlos como el pueblo de Dios. Era una manera de identificar a los judíos. Se le llamaba el pueblo del libro. Pero no siempre ese pueblo siguió esas enseñanzas. Ustedes no es leer el capítulo 22 del segundo libro de Reyes, cuando Josías mandó a reformar o a hacerle mantenimiento, yo por decía, tratar de las ruinas, o del cuidado más bien, de ruinas del templo, y encontraron un libro. Y lo trajeron y era el libro de la ley que hacía rato no guardaban y que hubo que hacer la Pascua porque hace tiempo no la hacían, que era cosa que el Señor ha dicho que hicieran todos los años. Entonces, por el Antiguo Testamento rápidamente nos damos cuenta que hay profecía, hay promesas, hay palabras cumplidas, dadas a un pueblo el libro, es lámpara y que debía ser guía para ellos. Ahora, en el Nuevo Testamento, Jesucristo viene a revelar a Dios. Usted lo encuentra en Hebreos 1.1 y en Juan 1.18. Hebreos 1.1, Dios habiendo hablado de muchas maneras por profetas, en estos tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Y Juan 1.18, a Dios nadie lo dio jamás, mas el Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, fíjense que ahora Jesucristo viene a ser encarnado como esa revelación que estaba en el Antiguo Testamento. Y Jesucristo viene de una forma que, digámoslo así, rompe el paradigma de la época. Y aquí empieza lo que a nosotros nos compete, aún teniendo en cuenta el Antiguo Testamento. Dios pues manda, tomando forma de hombre, viene a este mundo, nace de una forma espectacular, que todos ustedes lo saben bien, no voy a explayarme en eso, y él mismo empieza su ministerio, allá leemos en Lucas 4, cuando él empieza leyendo Isaías 61, el rollo, allá en la sinagoga, porque empieza a decir pues que hoy se ha cumplido esta palabra en vosotros, Isaías 61. Entonces Jesucristo mismo le da importancia a la palabra escrita, que ya estaba dada, que ya estaba entregada. Valga decir, estaba solamente en el Antiguo Testamento. Y empieza su ministerio, que todos conocemos bastante bien, porque somos estudiosos de la Biblia, y empieza enseñando verdades. Y si usted mira con detenimiento, las primeras cosas que le enseñó es el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7. Para mí ese es el fundamento del Evangelio. Están las bases fundamentales del Evangelio. Y él, al final del capítulo 7 de Mateo, dice, bueno, el que oye estas palabras y las cumple, las obedece, le compararé a un hombre sabio que edifica su casa sobre la roca, pero el que no las oye, el que las oye, perdón, no las cumple, le compararé a un hombre necio que construyó su casa sobre la arena. Y las consecuencias son claras, ¿no? Unos, la casa no se cae, y la otra, la casa permanece. Cuando se acaba, perdón, una no se cae, y la otra se cae. Así que Jesucristo mismo le dio importancia a la enseñanza que ya va quedando escrita por los evangelistas y que ahora nosotros tenemos que tratar de entender. Dios permitió que la Biblia fuera escrita, ya ustedes lo saben, en hebreo, pedacito de arameo, y en griego koiné, que era ese griego que hablaba el pueblo común, la gente común, no el griego clásico de los poetas y los filósofos. Y todo esto que estoy diciendo para refrescarnos un poquito, no es nada nuevo. Esa Biblia escrita en un poco más de 1000 años y tiene una situación que es lo que nos va llevando allá al punto que nos toca hoy. Escrita en esas lenguas, hebreo antiguo, arameo y griego koiné, nos damos cuenta que es una Biblia, es un libro que pocos podrían leer, son lenguas muertas hoy día. Muy pocas personas las hablan, las conocen, pocos, solamente eruditos, gente que se dedica a estudiarlas.
Así que estaría la Biblia solamente, si no se hubiera interpretado, no hubiera traducido, perdón, estuviera confinada a unas pocas personas eruditas, ¿sí? Que dirían que es lo que dice la Biblia y los demás tendríamos que aceptarlo. Sin embargo, eso nos llevó a los primeros cristianos y también un poco a los judíos antes, por allá en la famosa traducción de la Septuaginta, a ver que había que traducirla a un lenguaje que la gente conociera. En el caso del Antiguo Testamento, la Septuaginta, el griego, que eran los que estaban allá, después de la victoria de Alejandro Magno, y luego el Nuevo Testamento sí se va a pasar al latín primeramente, y después a otros idiomas. Y aquí surge entonces la idea de por qué hay que interpretar la Biblia. Dirían, no, pero usted léala y cúmplala. Bueno, eso es, dicho así suena muy fácil. Pero vamos a mirar ahora, y ustedes lo saben también, pero vamos a mirarlo ahorita en detalle, algunos casos concretos. Si usted dice, hombre, léala y cúmplala. Algunos que son enemigos de estudiar estas cosas, porque, no sé, no voy a acusarlos, pero quieren aparecer muy espirituales, no se dan cuenta que ellos mismos también aplican algunas reglas de interpretación, ya veremos cómo. Pero volviendo al caso de las traducciones, toda traducción se convierte de hecho en una interpretación. Por muy honesto, por muy sincero y por muy erudito que sea el traductor o los traductores, ellos hay que aceptar que su visión la dejan ver allí en la traducción. Además, tienen una cultura, tienen una formación académica que de alguna manera se deja ver. Entonces, al ser traducida, empieza a divulgarse por muchas partes. No olvidemos que la Biblia ha sido escrita por muchos autores, por varios autores de diferentes épocas y lugares. Al ser traducida, entonces, empieza a ser interpretada y los lectores que vamos recibiendo ese beneficio, tenemos que tener claro cómo hacerlo, cómo interpretarlo, que ya otros de alguna manera han interpretado. Bien. Entonces, viendo el primer aspecto de nuestra charla, que es una tarea espiritual, digamos lo siguiente. Por ser palabra de Dios, Él nos guía para entenderla y aplicarla. Eso se basa en que creemos, como ya leímos con Pedro, que es una palabra profética más segura. Pero también creemos con Pablo, en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, etc. Y Jesucristo mismo dijo, vayan, hagan discípulos, enséñenles que guarden todas las cosas que os he mandado. Hagan discípulos enseñándoles. Es decir, la forma de ser discípulos es con la enseñanza, de guardar lo que Él había mandado. Y lo que había mandado está en la palabra de Dios. Ese mandamiento de Jesucristo nos lleva a la conclusión que los cristianos tenemos que leer la Biblia y enseñarla. Pero usted no puede enseñar lo que no entiende. Y usted no puede entender lo que no interpreta. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, persiste y permanece. Mantente en lo que has aprendido y te persuadiste y te convenciste. Yo me pregunto, ¿uno cómo se va a convencer si no entiende las cosas? Algunos pretenden que eso sea así, pero eso no puede ser. Dios nos ha dado un cerebro, nos ha dado una mente, y Él quiere que entendamos lo que Él quiere para nosotros. Creo que siempre hemos aplicado que el famoso episodio de Felipe y el etíope. ¿Recuerdan ustedes? El capítulo 8 de los Hechos. Cuando el hombre va leyendo Isaías, que a propósito, ¿por qué Isaías habla en pasado como si algo que no ha sucedido todavía?
Quizás nosotros los occidentales nos confunde un poco. Estaba leyendo que para los judíos es como común que la Biblia diga, o la literatura judía, ponga algo en pasado como algo pasado, algo que va a ocurrir. Entonces, quizás para el etíope eso no era el problema. Fíjense que él pregunta solamente de quién dice esto, de él o de otro. No pregunta, oye, esto ya pasó, o va a pasar, o cuándo pasó, no. Él no pregunta eso. Sin embargo, ahí se ve claramente lo que estamos esta mañana intentando plantear. Felipe está en Samaria, en un avivamiento espiritual maravilloso. Se bautizan, reciben el Espíritu Santo, se convierten en las personas, etc. Y el Señor se le lleva para allá, a él solito, a ese camino desierto. Y entonces, cuando Felipe se acerca al etíope, le plantea una pregunta que uno diría, pero oye, si el Señor lo mandó, cuando dice Carlos, el Señor me mandó a explicarte lo que estás leyendo. No, él le pregunta esa famosa frase que todos conocemos, entiende lo que él es. Si yo soy sincero, uno dice, bueno, pero si vino de una manera espiritual que el Señor lo mandó allá y que fuera allá. Él lo mandó que fuera. Lo sacó de un avivamiento. ¿Por qué le pregunta si entiende? Explíquele. No. Creo que allí nos da claridad sobre la tarea que tenemos que hacer. Es una tarea espiritual que el Señor nos manda a hacer, pero tenemos que hacerla con base en el entendimiento de la persona. Por eso es que a veces algunos predicadores, bueno, no sé, a mí no me llama mucho la atención porque no apuntan a explicar sencillamente la palabra, sino a mover solamente el sentimiento. Ese es otro problema. Entonces, le dice, ¿entiende lo que lees? Y entonces lo que le dice el tío pues es, bueno, ¿cómo lo voy a entender si nadie me lo explica? ¿Dice esto de él o de otra persona? Entonces, entra al carro y dice que empezando desde los profetas, y creo que dice, y se remontó muy lejos para explicarle lo que estaba leyendo en Isaías. Se fue Felipe para que él entendiera lo que estaba leyendo. Vamos a ver, dice el versículo 27, el 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero entiende lo que lees. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno me lo enseñare? Dice, alguno me lo enseñare. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Entonces, el pasaje de la escritura que leía era este, y ahí lo conocemos. Respondiendo a Eunuco, versículo 34, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto. ¿Le seguimos algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Fíjense, remontó a Isaías unos 600 o 700 años atrás para llegar a explicarle claramente el evangelio de Jesús. Y se lo explicó también que al yendo por el camino llegaron a cierta agua y el eunuco dice, hombre, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? No es que Felipe le dice, aquí hay agua, te quieres bautizar. No, el hombre pide porque ha entendido la explicación. Si crees en tu corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo algo que a mí me llena de una alegría. Dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo lo pongo en términos unicitarios hoy. Creo que Jesucristo es Dios revelado en carne. Entonces, fíjense, toda una explicación desde Isaías, el hombre se bautiza, el hombre declara con una corta frase qué es lo que ha creído y nos cuenta la Biblia que mandaba para el carro, decidieron al agua, él le bautizó y cuando subió en el agua el Señor se llevó a Felipe. Y el hombre y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. Para mí ese pasaje justifica lo que estamos haciendo esta mañana.
una tarea espiritual enviado por Dios, que Él la cumple, pero la cumple con unas formas, perdónenme la expresión, académicas o metodológicas, porque usa todo un método histórico para explicarle ya hasta Jesucristo. Y ahí, de propósito, ahí tenemos un método de predicación que usamos muchos tantas veces. Entonces se justifica que hagamos la tarea así. Y como es la tarea de esta manera, creo que nosotros podemos estar seguros que al estudiar la Biblia, para interpretarla, para entenderla, primero debemos actuar bajo la dirección de Dios, porque Él fue el que la inspiró, pedirle que nos oriente. Eso creo que todos lo hacemos y no hay problema, pero en la mayoría generalmente lo hacemos. Lo segundo es que ya al leer tenemos que despojarnos de ideas preconcebidas, que estamos todavía en terreno firme. ¿Qué quiero decir con esto? Primero, orar, después, dejar que Dios nos guíe, y segundo, quitarnos ideas preconcebidas. No quiere decir que todo lo que tengamos en la mente y hayamos aprendido sea malo o equivocado. No, no, no. No estoy diciendo eso. Pues es la verdad 100% real. Lo que pasa es que si usted va con una idea preconcebida a un versículo o a un pasaje, usted va a pretender que el versículo diga lo que usted cree, que es verdad, no es mentira, es verdad lo que usted cree, pero que es posible que ese versículo no se refiera a ese punto, se refiere a otra cosa. Entonces, yo no me quito la idea preconcebida que he aprendido, no para desecharla y decir que es mentira, no, para darme quietica ahí y ver qué me dice Dios al leer ese pasaje. Eso no es fácil porque uno quería su mente. Y sobre todo, voy a ser sincero, con esta pandemia que los pastores están predicando 3, 4 veces o 2 veces diarias y muchas a la semana, como decía un pastor, se vuelve un fabricante de mensajes. Y claro, algo así como fabricante de mensajes, no recuerdo lo que es exactamente, pero podemos decir eso, fabricante de mensajes. Y claro, lo que tiene en la mente es lo que predica. Entonces hay que pedir al Señor que nos ayude a entender lo que el pasaje. Si usted lo estudia así, encontrará verdades que antes no había visto. Aceptar que ella tiene razón. Cuando nos confronta, nos dice lo que tenemos que hacer, no busquemos excusas, porque nosotros los humanos somos especialistas en buscar excusas. Señor, pues tú dijiste eso, pero que aquí está situación. No, estúdiala, ya veremos cómo ahora miramos cómo se estudia y obedezcala cuando se dé cuenta de lo que dice. Cuarto, no piense que es solo para otros. Los pastores tenemos ese problema y los predicadores, que cuando estudiamos, el hermano fulano o los hermanos fulano o en la iglesia está el problema, voy a predicar sobre esto. No, primero predique, estudie para que Dios le hable a usted y sí para que le hable a los demás. Y menos cuando usted crea que va a dedicar un mensaje para una persona. Una vez estaba yo por allá, yo era pastor, y yo era amigo de otro grupo trinitario, y hablando con ellos un día, que tenía un grupo, me decía, no, yo le dije a fulano que me dejara predicar, que Perano andaba así, ya sabes. No, eso no se debe hacer. Uno predica para que Perano o contra sultano, predica la palabra de Dios. Quinto, entenderla para que pueda ser aceptada y obedecida. Ya hemos explicado el caso de Felipe y el etíope. Es decir, si yo no la puedo entender, ¿cómo voy a obedecerla? No puedo. Entonces, como he orado, me he quitado la idea preconcebida, voy a ver qué dice la Biblia. Entonces, obviamente para entenderla hay que conocerla. Aunque ha sido escrita hace muchos años y traducida también en otros escenarios de tiempo y lugar. Tengo que obedecerla. Y ahí vienen los problemas, ya verán, vamos a entrar en eso ahora. La Biblia fue escrita, ustedes saben, cultura, idioma, costumbres, otros espacios geográficos, otras ideas, otros mitos inclusive que había en algunos tiempos.
Y al ser ahora, en nuestra época del siglo XXI, época de pandemia, ¿qué nos dice la Biblia en esta época de pandemia? ¿Cómo se aplica el Salmo 23? ¿Cómo se aplica el Salmo 1? ¿Cómo se aplica el Sermón de la Montaña? Bueno, eso es lo que tenemos que buscar. Que sea una tarea que Dios dirija, que siendo una Biblia, un libro que ha sido traducido de manera completa a más de 400 idiomas, 438 idiomas, y en forma completa y en forma parcial a casi 2.500 idiomas. Pues todavía no se habla hoy. Yo leía, no recuerdo la cifra que leía, pero creo que leí que la Biblia ha sido impresa o distribuida en como 5.000 millones de ejemplares. No tengo la cifra exacta, pero creo que era eso. Muchos ejemplares en todo caso. Y todavía esa Biblia nos sigue hablando. Todavía el Salmo 23, escrito por el rey David, nos habla hoy. Y nos dice cosas muy interesantes, muy valiosas. Entonces creo que si hay aquí hasta aquí alguna pregunta, me gustaría que alguien le hiciera. La tarea espiritual, Dios la dirige, oramos para eso, nos quitamos las ideas preconcebidas, aceptamos que ella tiene razón, hay que obedecerla, nos habla a todos, no solo a los oyentes y a mí que te predico, no. Debo entenderla para poderla enseñar y debo saber que fue escrita en muchos idiomas, pero que al ser una tarea espiritual necesito tener algún método de estudio. Si hay alguna pregunta, mis hermanos, van a entrar a la parte segunda, que es la parte académica, o sea, nuestra tarea. Me gustaría hacer alguna pregunta. Gracias, hermano Eduardo. Gracias por tan excelente exposición. Bueno, no sé si hay alguna pregunta de nuestros hermanos, si hay alguna pregunta acerca del tema que estamos tratando, pueden levantar la mano o si hay alguna pregunta ahí, por el chat también. Si no, pues, si no hay ninguna pregunta, entonces seguimos. El hermano Johnny Casas. Permítame, hermano Johnny Casas. Amén. Amén, Amén, hermano Johnny. amén. Dios los bendiga. Nuestro hermano. Amén, amén, mi pastor Eduardo. Un abrazo. Tengo una llamadita que necesito hablar con usted o yo. Ah, bueno, listo, listo. Con gusto, ahora más tarde. Hermano Eduardo, ¿cuál es la diferencia entre la traducción y una revisión del texto? Si me puede ampliar. Aunque ya sea parte del segundo tema, vamos a decirlo todavía, ya que lo tocamos un poquito. Normalmente se llama traducción a una versión. Versión Reina Valera, versión Dios habla hoy, versión TLA, versión internacional. Son traducciones. ¿Sí? Entonces son trabajos hechos a partir normalmente de los idiomas originales. Bien. Una revisión es, como su nombre indica, mirar nuevamente lo que ya hizo alguien. Entonces, como el ejemplo clásico de la Reina Valera. Cuando la hizo Casiodoro de Reina, en 1560 y pico, me parece, él hizo la traducción, y luego, en 1569. Y luego, Cipriano de Valera, en 1602, publicó una revisión de lo que me había hecho. Es decir, Cipriano de Valera no hizo una traducción nueva, a partir de lo tomó y seguramente confrontó con los originales, claro, para ver que lo que decía Casiodoro era así o no era así. Y quedó tan bien hecho que se conoce hoy como la Reina Valera, porque que fue casi pero un ensamble tan bueno que una sola. Entonces, en resumen, versión, traducción con todas las originales y se traduce, y revisión con todo lo que ya está hecho y se revisa. Por ejemplo, la 60 es una revisión también. La TLA es una versión nueva. Yo hablo ahí de una versión nueva. Pero la Reina Valera contemporánea es una revisión. ¿Ve? No sé si eso aclara entonces.
Bien, bien. Gracias, hermano Eduardo. Sí, porque a veces entendemos Nada, como por si servirle. la Reina Valera fuera una traducción, pero es una revisión, la del 60. Pues ya hecha por su Reina Valera, pero no tan Sí. buena que la unieron. Y le dicen la versión Reina Valera. Bien. Gracias, hermano Eduardo. Amén. De nada, por servirle. Bueno, está nuestro hermano Johnny, que es administrador de esta escuela. Hermano Johnny Casas, administrador de esta escuela, y qué bueno que esté aquí con nosotros. Yo fui pastor de él, ¿sabes? Por eso no lo con confianza. Amén, sí, señor. Amén, amén. Hermano Eduardo, hay una pregunta aquí. Hermano Eduardo, ¿por qué las revisiones son fieles a la traducción y no a los manuscritos más antiguos? Respetando más los traductores que a los manuscritos más antiguos. Bueno, no se trata de respetar más a los traductores. En eso quizá hay una confusión. Se trata de actualizar el lenguaje, básicamente es eso. El lenguaje que ya usó el traductor y que la comisión o los que revisan consideran también hecha la traducción, que solo amerita revisar algunas expresiones, alguna forma de hablar. Voy a poner un ejemplo. La revisión Reina Valera contemporánea. Lo que intentó, por ejemplo, fue usar la forma del español en que hablamos. Nosotros hablamos hablamos sujeto, verbo, objeto. El hebreo habla lo contrario, pero voy a poner el verbo. Y sabe que voy a poner un caso particular. Uno no se da cuenta hasta qué punto influye esa manera de hablar en uno. A mí siempre me ha gustado escribir. Y yo escribía siempre, muchas veces, de esa manera. Influido, y tú me das cuenta, ahora me doy cuenta, cuando leí eso. Hasta que un jefe que tuve me corrigió. Me di cuenta que era más fácil y ahí empecé a escribir mejor, usando primero el verbo, primero el sujeto, perdón, luego el verbo y luego el objeto. Es decir, Juan vendrá mañana. Entonces, pero es decir, mañana vendrá Juan. Entonces, está diciendo lo mismo. Pero en español, hablamos normalmente, Juan vendrá mañana. Entonces, es una manera que no es que se respete más, es que se considera también hecha, que solo se considera actualizar lo que ya está hecho. Amén, hermano Eduardo. Excelente. Hermano Eduardo, hay otra pregunta aquí de mi hermano William Palacios. ¿Cuál es la diferencia entre versión bíblica y un códice? ¿Cuál es la diferencia entre versión bíblica y un códice? Son dos cosas distintas. Códice, y no tengo la fecha ahora, cuando aparecieron los códices, no sé si fue la Edad Media o antes, creo que antes. Códice se refiere a la forma de libro, el código, esta que conocemos nosotros, un libro en que pasan las páginas. Como ustedes saben, antes eran rollos, y eran muy incómodos, muy difíciles. Luego empezaron a ver que podían coserlos, y es lo que se llama códice, la forma de libro, el código. La otra pregunta es la versión, ¿verdad? ¿Qué versión? Solamente es ¿cuál es la diferencia entre versión bíblica y un códice? Bueno, por eso, de esto me digo. Códice es, repito, puede ser de la Biblia o de un libro de historia, de un libro de cocina, de un libro de lo que sea. Es la forma del libro, eso se llama códice. Y que empezaron a coserlos, y luego ya, como hoy, pegados y demás. La versión bíblica es lo que explicamos al hermano Johnny. Es una traducción de los originales a la Biblia. Entonces, son dos cosas diferentes, dos cosas distintas. Si hay otra pregunta, no sé si hay otra pregunta, que los hermanos escriban. Bueno, no sé, los hermanos, aquí hay una pregunta, pero entonces está hablando acerca del reglamento interno.
pues no sé, porque No, pero no, eso, no estamos en ese tema. ya eso es otro tema, o sea, Ya, al final, si hay tiempo, hablamos de eso. sí, ok, ok. Pero la Listo, mi pregunta sí hermano. está basada con el tema. Sí, a ver, Pues ¿qué dice? dice, la mandan el hermano Adonai Rojas, Adonai. Dice, el reglamento Ya. interno dice que la Biblia no puede ser comprendida sino bajo la dirección del Espíritu Santo. Eso es iluminación o revelación, porque todavía decimos, oremos para que Dios le dé revelación. Bueno, fíjense. Revelación es lo que no está conocido, algo nuevo. Pues algunos, yo tengo algunas ideas sobre eso particulares que no voy a compartir porque son muy particulares mías. Pero en general, algo que no se conoce se revela, se muestra. Entonces, si pensáramos que hay algo en el escondido que no conocemos, sería revelación. Pero yo creo que la Biblia está justamente revelándonos quién es Dios, lo que Dios quiere de nosotros, y que haya cosas escondidas, es posible, no estoy seguro, no me atrevo a decir que no. Y por eso yo soy un poquito respetuoso de decir que Dios me habló. Yo tengo mi respeto a quien lo dice, pero no soy tan fácil para decirlo. Iluminación es para guiarnos, mostrarnos el camino que debemos llevar para encontrar algo, para conducirnos. Y la otra palabra es inspiración, ¿cierto? Iluminación. Ya la iluminación dijimos. Revelación Sí, también. ok. Otra inspiración. Inspiración es que Dios textualmente dice que Dios votó, Dios alentó, Dios animó, Dios mostró cómo debía hablarse, en qué forma, dio como las directrices, y el hombre lo pone en palabras humanas para que sea entendido. Porque Dios no tiene idioma. Dios solo inspira o inspiró a los escritores, a geógrafos que llaman, para que escribieran lo que escribieron. En algunos casos le dictó algo muy concreto como la ley de Moisés, algo así, pero en general les dio la mente para escribir lo que él quería que escribiera. Amén. Listo. Listo, gracias, hermano Eduardo. Aquí hay otra pregunta, las versiones de la Biblia, hermano Salomón Cuenca. Versiones de la Biblia más apegadas al texto original. ¿Cuál será la versión, Esa las versiones de la vida? es una pregunta que la persona quiere hacerse, pero hay que explicar un poquito la teoría de la traducción, porque aquí hay de la confusión. En la traducción hay varias escuelas. La escuela formal, la escuela de equivalencia formal, literal alguna, equivalencia formal, equivalencia dinámica y la que llaman, bueno, se me escapa el nombre ahora, es como una vuelta. Si uno toma una Biblia, debe saber qué escuela sigue. Si usted coge, por ejemplo, la 1909 de Reina Valera, encontrará que, como dije hace un rato, tiene una forma de hablar que uno no siempre entiende, porque tradujeron muy apegados a la forma del idioma hebreo. Pero cuando usted coge la Dios habla hoy, o coge, a ver, se me ocurre otra ahora, la nueva versión viviente, que va un poco más allá. Usted encuentra, o la TLA, alguna TLA y la Dios habla hoy. Usted encuentra que está en el lenguaje más fresco, más de acuerdo a nuestra forma de hablar. Eso quiere decir que siguió y que además no se apega palabra por palabra al texto original. No quiere decir que esté siendo, como diríamos, infiel al texto, sino que está poniendo en palabras de hoy lo que hace 2000 años o más dijo Mateo, o dijo Isaías 2600 años atrás, etcétera, o Moisés mucho más atrás. Porque en otro contexto, en otro ambiente, no se va a entender. Alguno quería
leer cómo dice el texto original. Bueno, para empezar no hay originales, hay copias de copias de copias. Pero váyase a esos libros que han sacado los testamentos que van poniendo arriba como está en griego y abajo como está en español. Usted no va a entender nada. Es más, ni siquiera eso. Lea la Reina Valera, que yo tengo del cántaro, o peor la del oso, y usted no entiende nada porque le da dolor. A mí literalmente me dio dolor de cabeza, porque es un idioma que usted no entiende, usted no comprende. Entonces no debemos llevar por esa idea de que este es más apegado al original y este cambió, no es eso. Es la escuela que sigue. Obviamente, quien traduce le mete por más honesto que quiera hacer, le mete su ideología. Pero por eso ellos hacen con equipos donde hay diversas tendencias teológicas. Entonces, repito, no es que vaya una más apegada que la otra, aunque simplemente hay una más honesta que otra, pero depende de la escuela de traducción que se siga. Amén. Gracias, hermano Eduardo. Excelente. Aquí hay otra preguntita, hermano Erley Durán, Distrito 30. ¿Cuál sería un consejo para no sesgarnos solo a lo emocional, sino solo creando una historia sin traer una enseñanza concreta al oidor? ¿Cuál sería la pregunta? ¿Cuál sería un consejo para no sesgarnos solo a lo emocional? ¿Cuál sería el consejo? Pudiéramos decir, ¿cuál sería el consejo para no sesgarnos solo a lo emocional, solo creando una historia sin traer una enseñanza concreta al oidor? Bueno, ahí viene, quizá viene lo que viene ahora. Ya voy a entrar en materia con la segunda parte. Justamente lo que yo decía hace un rato, a veces hay predicadores que solo atacan lo emocional, y eso no es que sea malo, pero no es suficiente. Entonces, claro, hacen mostrar el milagro, y gracias a Dios por el milagro, pero tiene que explicar cómo actúa Dios, tiene que explicar qué consecuencias trae un milagro, tiene que explicar qué beneficios trae, etcétera, etcétera. Y para encontrar esas respuestas, tienes que aplicar un método de estudio. De lo contrario, te quedas en lo emocional nada más. De ahí que usted ve que los predicadores emocionales a veces poco profundizan en la escritura, porque no le dedican tiempo a eso, sino a la parte del milagro. Y como son buenos oradores, le dan un tinte dramático a lo que predican. Y claro, la gente se emociona. Eso no es que sea malo, pero no es suficiente. No es suficiente. Bueno, voy a entrar a la segunda parte, lo que es la tarea académica. Y lo he titulado Haciendo nuestra tarea. Obviamente, desde que estuvo la Biblia y como dije hace un rato, los hebreos se dieron cuenta que había una colonia que hablaba griego allá en Alejandría. Entonces tuvieron que traducirla porque se estaba perdiendo el conocimiento de la escritura. Y hay esa historia típica de que 72 rabinos la tradujeron en pocos días. Bueno, eso puede ser lo cierto o no, pero ellos lo tradujeron. Y dieron la Septuaginta. La tradujeron al griego. Luego llegamos al tiempo del Nuevo Testamento y toda la Biblia que menciona Pablo, Pedro, Jesucristo, Lucas, todos, Santiago, todo, es la Septuaginta, porque no existía pues todavía el canon establecido como tal, sino se citaba el canon griego. Y no existía el Nuevo Testamento, por supuesto, menos. Y avanza, Jesucristo viene, predica, muere, resucita, se escriben los evangelios, se escriben las cartas, el Apocalipsis, y en el año 100 ya está escrito todo. Y empieza a expandirse el evangelio, o ya se ha expandido. Pablo ha predicado en Asia Menor, que es Turquía hoy, ha predicado en Europa, ya en Macedonia, en Atenas. Hay creyentes en Roma, ya en Europa. Pero esas personas no hablaban el griego seguramente, coiné. O no, por lo menos no leían tampoco, hay muchos analfabetos. No tengo a la mano fechas, pero empieza a darse la primera traducción
y yo aquí veo otro fallo en la fecha. Jerónimo, tradujo la Vulgata, creo que por allá en el año 300 o 400, no tengo muy claro. De todas maneras, él la traduce al latín, que ya era una lengua que se hablaba en mucha parte del Imperio Romano, para que la conocieran. Y al ser traducida al latín, obviamente, ya hemos dicho que tiene algo de interpretación. Y Pablo recomienda y los apóstoles, que se lea la escritura. Entonces un creyente que la oía, porque no todos la leían, que la oía en latín, tenía que entenderla y alguien tenía que explicarla. Tradicionalmente, los judíos ya estudiaban la Biblia y ya la interpretaban, pero con un método que adoptaron por allá a finales un poco antes de la era cristiana. Hay unos nombres, Filón y otro nombre, de personajes que adoptaron el método alegórico. Y aquí el primer método que voy a mencionar, método de interpretación bíblica, método alegórico. En alegoría, ustedes saben, es una manera, una ficción, mediante la cual una cosa representa o simboliza otra distinta. Bueno, ¿por qué los judíos adoptaron, allá para esa época, el método alegórico? Lo adoptaron porque tuvieron un problema un poquito académico. Los griegos habían tenido ya dificultades desde antes de Platón y Sócrates, que ellos tenían la era de sus dioses. Pero cuando llega esta época de oro de la filosofía griega, comenzando con Sócrates, luego Platón y luego Aristóteles, aunque ellos aceptaron los dioses, aplicaron un poco de filosofía racional y la ciencia empezaba también a mostrarse. Entonces, ¿cómo harían para creer en las cosas de los mitos o de los dioses falsos, Júpiter y Zeus y todo eso? Entonces encontraron una forma en los mitos, en la alegoría, que una cosa simbolizaba a otra, que no era exactamente así. Los judíos, algunos, adoptaron esa forma. Y entonces los judíos han sido dados a interpretar alegóricamente la Biblia. Lo que pasa es que ese método nos lleva a que no se busque lo que el autor quiso decir, sino lo que yo interpreto hoy. Entonces yo puedo interpretar que este río significa tal cosa y otro puede entender que ese río significa otra. Que este monte significa tal cosa por el nombre que tiene. Y dice, no, es lo contrario del nombre que tiene, etcétera, etcétera. Por eso muchos predicadores usan este método para predicar y a la gente le gusta mucho, porque es muy bonito, pero hay que tener cuidado. Tener cuidado que no diga cosas a uno que se le ocurra porque parecen muy, muy bonitas. En la tipología llega un poquito a ese punto, solo que la tipología bien usada, la que la Biblia misma enseña, tiene validez. Pero hoy día se usa de los tipos para decir todo lo que uno quiera. Entonces hay que tener cuidado. El método alegórico entonces tiene esa dificultad. El método literalista, ya casi que hemos hablado de él un poquito, es cuando se apega tanto a la forma, y por allá un autor trae un ejemplo de cómo cuando un escritor dice que de lo profundo a ti clamo, hay que estar en profundidad para orar, porque eso dice la Biblia. Entonces, y si dice saludados con ósculo santo, entonces hay que besar a los hermanos y a las hermanas, porque eso dice la Biblia. Entonces, ese método literalista tiene el problema. Bien usado, puede ayudarnos a entender. Pero más que literalista, es como súper o hiper literalista. Y quiere que se ciña exactamente. Y claro, ahí tenemos problemas con asuntos como los del corte del pelo de las hermanas, que si es cultural, que si es un mandamiento, entonces, pero ya miraremos más adelante ese ejemplo. Eso trae mucha dificultad por eso, porque si usted lo pega, hay hermanos pentecostales que las hermanas no hablan en el culto, no predican, porque dicen que no les permitió a la mujer hablar en la congregación. Entonces,
La pregunta era cultural, era una orden, y ahí está la discusión, que hoy todavía no se ha zanjado, sigue todavía vigente. Así que el método literalista tiene ese problema. Tenemos la interpretación dogmática, que es otro método que se usa. Aquí lo que pasa, eso también tiene un poquito de raíces, si se quiere, o ejemplo, en lo que hacían los judíos en el tiempo de Jesús. Ustedes recuerdan que él lo censuraba porque la tradición anulaba lo que decía la ley. Hablando, por ejemplo, de lo que era el corbán, que un hombre decía, esto me voy a ayudar a mi papá y mi mamá, es corbán, o sea, es dedicado a Dios, entonces no lo ayudo. Esto invalidaba. Y los judíos desarrollaron dos cosas que ustedes han quizás leído, la Mishnah y el Talmud, que eran como explicaciones de la ley, en detalle. Perdón, hermano Eduardo. Casi que, dígame. No, para decirle al hermano Eliseden que por favor, cierre los micrófonos, que hay mucha interferencia y el tema está muy bueno, viejo. No, esa ya. Aquí está yo en mi apartamento y atrás queda una cancha de basquetbol y de fútbol del edificio. Y sacan los perros y entonces salen los chicos a jugar y tienen la ventana abierta. Y entonces están gritando los perros y los chicos. Ya la cerré para que no haya. Listo. Seguimos entonces. Estábamos con el método de interpretación dogmática. Resulta que los judíos desarrollaron dos cosas que llamaron la Mishnah y el Talmud. Casi que el Talmud es explicación de la Mishnah. Porque al detalle, pero una cosa casi ridícula, no tengo ejemplos a la mano ahora, pero la he estado leyendo por ahí en estos días, es una historia de los judíos que casi da risa en la forma en que había que postrarse, había que usar ciertos zapatos, en fin, cosas muy en detalle. Y de ahí se deriva el que la tradición o la enseñanza o el magisterio de la iglesia o de los líderes sea la que prime. Entonces, la Iglesia Católica tiene ese tipo de enseñanza. Ustedes saben que, y por eso no nos ponemos de acuerdo con ellos, porque aunque ellos aceptan que la Biblia es la palabra de Dios, aceptan que la tradición, el magisterio de la Iglesia Católica va en igual nivel. Entonces, claro, si usted le discute a un católico que María no es la madre de Dios, o que María tuvo a Jesucristo en forma natural, o que María no es intercesora, pues la Iglesia Católica enseña eso. Para ellos eso es verdad revelada que no necesita discusión, porque el dogma es eso, una enseñanza que no se discute. Entonces, lamentablemente, casi todas las iglesias, con el tiempo, lo que enseñamos lo convertimos en dogma. No voy a poner a prueba eso, pero haga usted el análisis y verá. Algunas enseñanzas las ponemos como que si fuera la palabra de Dios, y uno se da cuenta que no son palabras de Dios. Entonces, bueno, ¿por qué hacemos esto? Bueno, de pronto por una buena costumbre, pero si no lo hiciéramos no pasaba nada. Voy a poner un ejemplo que hoy en día, inclusive, hace unos años, quizá unos 10 o 15 años, empezamos en la iglesia, en muchas iglesias, a no tener culto de domingo por la tarde. Pero todavía hay pastores que creen que esa es una enseñanza, una práctica que debe tenerse obligatoria. ¿Cómo usted no va a tener culto domingo por la tarde? No, pero donde dice la Biblia que hay que tenerlo. No es que no está mal tenerlo, no, que me dice que es malo. Pero si no lo tiene, no está pasando nada. Y usted no lo tiene porque considera que los hermanos no vienen, que vive muy lejos, que le es muy costoso, que hay que darle tiempo para que esté con la familia. Bueno, tantas razones. Y no pasa nada. Pero algunos creen, pues más, la Biblia nos muestra que hubiera culto domingo por la tarde. Pero como una costumbre nuestra, lo ponemos casi como un dogma.
como un dogma. Entonces, fíjese usted, otra cosa que tenemos como dogma, que el hermano Álvaro alguna vez mencionó, como una práctica que es costumbre nuestra leer la Biblia al predicar, y eso no está mal, está bien, ¿quién va a decir que está malo? Pero si alguien no lo hace, no leyó la Biblia, ¿qué va a predicar? No puede decir usa la Biblia, no va a predicar, no tiene que leerla al principio. En fin, son cosas de esa manera. Alguien dijo una vez que no me gustan los cultos aburridos, lo que él llamaba aburridos, porque él piensa que el culto tiene que ser movido, alegre, brincar. Y donde dice la Biblia que hay que brincar en el culto. No es que todo el que brinquemos, no estoy en contra, o sea, hay que brincar. Pero si yo no brinco, no me tilde de poco espiritual. Bueno, podríamos poner varios ejemplos de cosas que son prácticas que las convertimos casi en dogmas y que no harían daño a nadie si las quitamos. Entonces, pero eso tiene un problema, y es que esa interpretación dogmática casi que desecha la Biblia como la única fuente de la palabra de Dios. Está la interpretación liberal, que prácticamente no voy a referir mucho a ella, pero es una manera de interpretar la Biblia con unos presupuestos personales en el cual la interpretación se basa más en lo que yo siento, lo que yo creo, lo que yo pienso. Un autor dice que ese tipo de interpretación tiene algunos principios, y escuchémoslo. Es una libertad de pensamiento y de acción, lo que equivalía a la eliminación de toda traba impuesta por los prejuicios y convencionalismos tradicionales. Es decir, yo pienso lo que creo que quiera pensar, no importa que hayamos aprendido o tengamos algunas verdades ya definidas. Entonces hay una actitud de reserva o de franca hostilidad a cualquier forma de autoridad externa. Nadie tiene que decirme lo que yo crea. 3. La razón está por encima de cualquier otra cosa. ¿Hasta dónde llega la razón? ¿Qué es la razón? Eso habría que discutirlo. Pero esta misma idea en algún momento le dio prioridad al sentimiento, lo que yo siento. Porque claro, como está en mí lo que yo pienso, lo que yo creo, termina siendo un sentimiento. 4. Exalta al hombre como centro del pensamiento y de la experiencia religiosa. ¿Sabes? Esto no es que lo estemos haciendo hoy nosotros así, pero hay como algunos atisbos. Usted ve que los cantos, muchos, no digo que todos, pero muchos, hablan de la experiencia que yo tengo, de lo que yo he sentido, de lo que yo he vivido, de lo que me ha pasado, que quién es Dios. Es decir, se centra en el hombre, es antropocéntrico, la alabanza. Hay que tener cuidado porque podemos estar llegando a una interpretación subjetiva de lo que es el Evangelio. Y los liberales piensan que hay que adaptar el estudio de la Biblia a la filosofía o a la ciencia. La teología hay que adaptarla a la filosofía o a la ciencia. Y hay que estar, a medida que la cultura va cambiando, yo voy cambiando mi teología. Así casi no habría conceptos absolutos, definitivos. Esta escuela de pensamiento tuvo su origen por allá en el Renacimiento, porque ustedes saben que todos los primeros 1000 años y un poco más, hubo hasta 1400, 1500, hubo en el mundo occidental, hubo la férrea autoridad de la Iglesia Católica, que se impuso en la educación, en la costumbre y aún en los gobiernos. El Sacro Imperio, el Papa era el que autorizaba emperadores, en fin. Y hasta que vino el renacimiento de las artes, las universidades eran regidas por la iglesia, los monasterios, etc. Ahí nacieron. Entonces, se va dando un renacimiento de las artes, de la cultura, hasta que llega la Ilustración. Y con aquellos Descartes y Rousseau y todo eso, que empezaron a Voltaire, a pensar un poquito en la Ilustración, cambian a la libertad de razonamiento sobre la teología. Ese tiene problema porque se centra mucho en el hombre. De ahí se derivó un poquito el método histórico crítico,
que intenta analizar objetivamente los autores, los años de escritura de los libros, quién lo escribió, cómo se llegó a tener, la veracidad del texto, y eso es bueno. Pero si se llega a un momento en que más se quiere criticar que fijar lo histórico, tiene problemas. Y luego hay uno como un método que llama ontológico existencial, que es basado en esas sensaciones, o en eso que yo puedo ver. Estos últimos métodos que menciono tienen una situación y es que de ahí se derivan interpretaciones muy subjetivas. La teología de la liberación, por ejemplo, la teología de la prosperidad, podría pensar que también tiene que ver con eso, un poco. La teología que tiene que ver con, se me escapa ahora el nombre, porque iba a decir, tiene que ver con que yo pienso que todo es mito, lo que dice la Biblia, que no son realidades. Yo me compré un librito que decía que Jesucristo no había venido en realidad, sino que era una parábola. Y hacía toda una explicación, pero basada en ideas personales, no en tanto en cosas objetivas. Y yo finalmente, que es la parte final que yo quería tocar, lo que es el método gramático histórico. El tiempo nos ha avanzado bastante, pero intentemos resumirlo. Este es el método que usamos normalmente los cristianos. El mundo evangélico, basado en aquella revolución, que se puede llamar así, cuando la reforma, que hablaba de solo fe, solo gracia, solo palabra. Así que la Biblia es el fundamento y de toda nuestra creencia. Este método tiene por objeto hallar el significado de un texto sobre la base de lo que sus palabras expresan en su sentido llano y simple, a la luz del contexto histórico en que fueron escritas. Esa es una definición que trae un autor, José Martínez, lo copié textualmente. O sea, intenta decirnos qué significa un texto con base en la parte gramatical, pero teniendo en cuenta como una iluminación, un reflector sobre él, de qué pasaba en ese momento cuando se dijo o se escribió eso. Incluye en consecuencia un análisis lingüístico, que cómo se escribió para decirnos eso, que quería decirnos, qué raíces tienen algunas palabras, tiene que ver con la gramática, la forma de composición literaria, el contexto histórico y literario, o sea, qué dice antes, qué dice después y qué pasaba, pasajes paralelos para compararlos, el lenguaje figurado que se use, etc. Entonces ustedes, quizás todos no somos expertos en eso, pero cuando leemos la Biblia tenemos en cuenta esas cosas. Y algún autor dice que hay preguntas de contenido, o sea que nos hablan realmente de lo que pasaba. Hay preguntas como de forma, que son estas partes literarias. Entonces yo, basado en esto, he resumido una forma sencilla de tener en cuenta todo eso, que quiero mencionársela. Una manera práctica, concreta, muy sencilla. Son unos 5 o 6 pasos. Primero, lea varias veces el texto de tal manera que se asegure de tener una visión bastante exacta del contenido. Un predicador decía que leía 30 veces. Bueno, yo nunca lo leí 30 veces, pero hay que leer siquiera 2 o 3 veces el pasaje. Y leerlo no solamente aislado, sino leerlo en todo el contexto del capítulo o de capítulos anteriores y los que siguen, y si se puede, de todo el libro. A veces no es posible porque es muy largo, pero sí de una gran parte. ¿Por qué eso no sirve? Eso da una idea, y esto es importante, una visión del contenido en medio que está inmerso. Porque a veces cogemos un texto suelto, lo empezamos a explicarlo, pero resulta que se refería a otra cosa. Entonces, si usted lee todo el contexto varias veces, usted le va a dar una idea. Además, léalo con calma, porque es que uno lee con el cerebro, no con el ojo. Y a veces hay expresiones que uno cree que la siguiente palabra es tal, no es otra. Entonces hay que tener cuidado para leerlo con calma, después que hemos orado, por supuesto, para entender todo de una visión general. Y subraya ahí lo que le parezca relevante.
En segundo lugar, dése cuenta si lo que es el punto que va a predicar es prosa o poesía. Esto es importante porque si es prosa se toma en un sentido más literal. Si es poesía hay que tener cuidado por ver si hay figuras literarias, sinécdoque, metáfora, símil, tropo, los tropos que no es general. Tercero, y ahí viene la parte ya gruesa, ya tenemos la visión, ya sabemos si es poesía o es prosa, hágale preguntas al texto. Esta es la parte clave. Hágale preguntas al texto, de tal manera que le permita conocer lo mejor posible la situación que rodeaba el pasaje. Preguntas tales como ¿qué, quién, cómo, por qué, cuándo, etcétera? Eso le va a ayudar mucho para hacer la explicación del texto. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién hizo eso? ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Dónde lo hizo? Aquí hay una aclaración. Estamos hablando de lo que llamamos hermenéutica general. Son normas generales para interpretar la Biblia. Pero cada género bíblico, poesía, narración, historia, los evangelios, las parábolas, las epístolas, las profecías, tienen algunas directrices particulares que eso habría que estudiarlo con calma. Aquí estamos dando todas las formas generales. Ahora, para estas respuestas se requiere básicamente ayudarse de diccionarios, de Biblia de estudio, vale la pena ayudarse de atlas bíblicos, comentarios, solo con una observación. Los comentarios léalos después que haga su comentario, para que no se deje influenciar. Esto no sabe a qué nos llevará cuando usted hace esta explicación o estas preguntas y encuentra respuestas. Debe tener en cuenta, yo diría, dos afirmaciones que quiero compartirle. Un texto no puede significar lo que nunca pudo haber significado para su autor o sus lectores. Yo tuve una discusión con unos hermanos sobre el necesidad de recibir el Espíritu Santo para ser salvo. Entonces, ellos se iban allá con lo que le dijo Jesucristo a Nicodemo, pero es que él no está dando el Espíritu Santo ahí. Entonces, Nicodemo ni tenía idea del Espíritu Santo. Yo no puedo meterle a eso que le diga el Espíritu Santo porque a mí se me ocurre que ahí no estaba hablando de eso. Entonces, lo repito, un texto no puede significar lo que nunca pudo haber significado para su autor o sus lectores, sino lo que significó para ellos. Y una segunda, siempre compartimos particularidades comparables, es decir, situaciones específicas y similares en la vida, con la cultura del tiempo bíblico, la palabra de Dios es para nosotros la misma que la palabra era para ellos. O sea, tenemos que ver, por eso, por ejemplo, si leemos que David se arrepintió, había pecado. Tenemos que arrepentirnos. Ese versículo nos lleva al arrepentimiento. Después que usted ha hecho la respuesta a estas preguntas, o paralelamente, fíjese qué personaje lleva a cabo la acción. Si es, o a quién se dirige, por ejemplo. Si habla de que ustedes tienen que hacer tal cosa, ¿a quién se dirige? O si cuenta lo que hizo Felipe, lo que hizo el etíope, lo que hizo Pablo, lo que hizo Pedro, etc. Eso les ayudará a explicar y entender mejor la Biblia. Y una vez que he hecho eso, con base en los textos que ya, en las dos reglitas que leí, instrucciones, no reglitas, son instrucciones o dos, que leí, trate de hacer una explicación actualizada del sentido original estudiado. Una vez que tiene claro qué quiso decir para ellos, entonces sí, aplique para hoy los principios recomendados a los lectores de la época. Así usted se asegurará de aplicar adecuadamente el mensaje bíblico. Entonces,
Este método, que se llama gramático histórico, ya me he explicado en qué consiste, nos ayuda a ser objetivos en el estudio de la Biblia. Algunos lo quieren desechar hoy y irse a los métodos liberales, existenciales que mencionamos ahorita, porque creen que eso da más libertad, pero es que no es la libertad, se trata de entender lo que Dios tiene para nosotros. Bueno, mis hermanos, esto es la temática ya preparada para ustedes. No sé si ha sido de orientación, de ayuda, o quiere preguntar algo más, no sé. Excelente. Espero que Dios nos haya ayudado con esto. Amén, hermano Eduardo. Excelente. No sé quién tiene algo que preguntar, alguien. ¿Alguna pregunta para nuestro hermano? Qué bendición. No, hay mucho que aprender, mucho. Amén. Hermano, aquí hay una pregunta de nuestro hermano Adonai Rojas. ¿Qué significó ese texto para los primeros destinatarios? ¿Qué significó ese texto para los primeros destinatarios? ¿Cuál texto? Hermano Adonai. ¿Cuál texto? Porque no sé cuál texto se refiere. Ah, no era una pregunta, dice. Pero sí estaba como preguntando ahí, pero sí no de pregunta. Ok, no era así. ¿Alguien tiene algo que preguntar? Ok. Bueno, creo que el hermano Johnny Casas. Active el micrófono, hermano Johnny, que no lo... No. ¿Listo? ¿Listo? Amén. Bueno, no, pues veo muy elegante el tema. Pues sabemos que esto es un pincelazo. Sí, claro, bueno, todo el pedacito nada más. Sí. Hermano Eduardo, pues aprovechando que el hermano es el gerente de la fe, pues ¿qué libro nos recomendaría que ustedes tengan ahí en la fe para estos estudios? Porque lo vi que tenía varios libros que estén a la venta. ¿Logran verlo ahí? Hermenéutica bíblica. De José Martínez. Lo probé, lo vende la fe. Sí, señor, lo vendemos nosotros. Hay dos presentaciones, una un poco más barata y un poco más costosa, otra. Pasta dura y pasta blanda. Precio, hermano. Aquí podemos El hablar. precio, no recuerdo que todos están como 50, 60 mil pesos más o menos. Está este que no se consigue todavía. La lectura eficaz de la Biblia, de Gordon Fee y Douglas Stewart. Este es un buen libro. Fue mi primera aproximación a estos temas. Y hay este es un folleto sencillo que vendemos de la fundación, lo escribí yo. Este es un folletico, no es una... Pero, como para darnos una idea, se llama ¿Entiendes lo que lees? Este vale como 3 mil pesos, más o menos 3 mil o 4 mil pesos. Ahí lo vendemos en la fundación. Folletico, este es un folleto, este no es un libro. Folleto de unas pocas páginas, pero que nos ayuda un poquito. Hermano Eduardo, ¿cómo es que se llama el que nos mostró anterior? El verde. El verde se llama hermenéutica bíblica. No, el otro. Y el rojo. El rojo. El otro se llama la lectura eficaz de la Biblia. La lectura eficaz de la Biblia. Listo, hermano Eduardo, gracias. Este es muy útil para la hermenéutica especial. Cómo estudiar las epístolas, la profecía, las parábolas. Este es muy útil en eso. El teléfono, hermano, de la fe, de la librería. 311-609-7938. Hermano Mauricio Rivera lo atiende. Mauricio Rivera. Y está la tienda virtual, que pueden entrar a la página de la fundación e encuentran la tienda virtual. Y encuentran una explicación sobre lo que vendemos. Amén, amén. Pues aprovechar este espacio, hermano, también para promover los libros de la fe. Amén, amén, gloria a Dios. Gracias, hermano Johnny, gracias. Amén, me confirma nuevamente el número, por favor, hermano. 311-609. 311-7938.
79. 311, 309, 79, 38. Listo, mi pastor, muchas gracias. Bueno, hermano Eduardo, aquí hay una preguntita, hermano Eduardo. No, por Dios. ¿Cómo? Dígame. Aquí hay una preguntita, ya A ver, para dígale. terminar. Diferencia entre exégesis y hermenéutica. Esa es Diferencia una entre pregunta exégesis y bien hermenéutica. interesante. Porque hay dos escuelas. Voy a decirle. Y justamente todos los libros tienen dos escuelas. Uno tiene uno, tiene el otro. Dicen que hermenéutica es todo el trabajo de estudio interpretativo de la Biblia. Pero también se llama, que está ahí en dos partes, exégesis, que es la explicación del texto en su momento, y luego la hermenéutica, dice esa escuela, es la aplicación para hoy. Esa es una forma. Pero otros dicen que no, que la hermenéutica es toda la actividad y que realmente cuando usted hace la exégesis, hace la hermenéutica. Básicamente, dice, de esa manera lo voy a leer, inclusive estoy teniendo por aquí la definición, lástima que no me encuentro ahora. Pero, sea una escuela o sea la otra, hay que decir que la tarea de estudiar la Biblia tiene dos etapas. Ver qué decía el autor a los destinatarios, y una vez que se sabe qué decía, aplicarla para hoy. No importa la escuela que decía, que al fin y al cabo conducen a lo mismo. Es estudiar el texto en su contexto para ver qué decía allá y luego traerlo acá. Básicamente eso es. Esas son definiciones que ayudan un poco, pero no más confunden a veces. Amén, hermano Eduardo, gracias. Hermano Eduardo, quedamos inmensamente agradecidos con usted. Para servirle de lo que pueda, siempre que estemos. Hermano Eduardo, y qué bueno que nos vuelva otra vez a acompañar por estos lados. Y a ustedes cuando tienen conveniente, hablamos. Amén. A ver. Hermano Leonardo tiene una pregunta por ahí. Hermano Leonardo, Sí, hermano, Dios les bendiga. Nuestro pastor hablaba sobre dos punticos que tocaba que tener en cuenta en el momento de estudiar la Biblia. Él hablaba, el primero, un texto no puede significar lo que nunca pudo haber significado para el autor. Y lo segundo, ¿cuál era? Que no le entendía al hermano. Textualmente. Siempre que compartimos particularidades comparables, es decir, situaciones específicas y similares en la vida con la cultura del tiempo bíblico, la palabra de Dios para nosotros es la misma palabra que para ellos. Amén. Excelente. Hermano Licedén, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, señor. A ver. Hermano Eduardo, Dios le bendiga. Con Ricardo Coca. Hermano Eduardo, es que no quisiera que me quedara una cosita ahí en el aire, está que me da vueltas en la cabeza. Quisiera que me la aclarara. Sobre lo que usted dijo hace un rato, yo comprendo que no es de que no basamos un sermón en bíblico, ¿no? Pero que cuando a veces no se lee la Biblia, pues uno cuando va a escuchar una predicación siempre espera como el texto para saber qué le van a enseñar a uno o para uno guiarse, ¿no? Y uno dice, entonces, ¿qué me quedó a mí, ¿no? A mí como en el aire de que cuando no se lee la Biblia es como, sería más un dogma. No lo leí, no pasa nada. Pero uno como se ubica mucho cuando le leen el texto, ¿no? No, lo voy a explicar. Sí, señor, lo que pasa es que no quiere decir que no se basa en la Biblia, no. Lo que pasa es que usted puede basarse en la Biblia, pero decirlo en la mitad de la predicación o a los 10 minutos de la predicación. Inclusive puede usarlo como una forma retórica. Usted va a hablar, muchas gracias. Va a hablar, por ejemplo, del poder de Jesucristo para sanar. Y entonces usted empieza dando testimonio de un muchacho, en su caso particular, y después que ya la gente está interesada, lee el versículo. Claro, venid usted que él lleva nuestras enfermedades. Entonces no es que no está basado en la Biblia, solo que no lo ha leído al principio. Es todo. Claro. Pues quería
Muchas gracias, hermano. Método retórico. Quiero, para clarificar lo que dije ahorita, la diferencia de las dos escuelas, le voy a leer textualmente, ya lo encontré, lo que dice uno y lo que dice el otro. Este dice, aunque la palabra hermenéutica de ordinario cubre todo el campo de la interpretación, incluso la exégesis, también se usa en el sentido más restringido de la búsqueda de la relevancia contemporánea de los textos antiguos. O sea, para él, exégesis es buscar lo que dice antes y luego hermenéutica lo que dice hoy. Este otro dice así: en el mundo greco-romano, hablando de la hermenéutica, se aplicaba a experiencias religiosas, particularmente a la interpretación de oráculos o sueños. Actualmente se usa para expresar la práctica de la interpretación del texto, hermenéutica, mientras que la hermenéutica determina, mientras que la hermenéutica determina los principios y reglas que deben regir la exégesis. En resumen, uno dice exégesis es ver qué decía al principio, hermenéutica aplicarlo a hoy, aunque todo tiene que ver con hermenéutica. Entonces dice, no señor, exégesis es interpretación del texto, y la hermenéutica, las reglas y prácticas que rigen esa interpretación. Eso es lo doctora, quería calificarla para que no haya problema. ¿Listo? Listo, hermano Eduardo. Quería ya hablarle aquí Muchas gracias a ustedes. Un abrazo para usted, hermano Eduardo. Hay hermanos aquí que no están en la escuela de estudiantes bíblicos. Y qué bueno, hoy mandé a algún grupo, el enlace, pero entonces qué bueno que me escriban al interno para yo poderlos ingresar a la escuela de estudiantes bíblicos. Agradecido con mi hermano Eduardo, voy a invitar a nuestro hermano Johnny que, bueno, nos dé la oración de despedida de este hermoso foro que hemos tenido con el hermano Eduardo. Qué elegancia. Muy contento, hermano Eduardo. Gracias por su disposición y su conocimiento. Listo, hermano Johnny. Bendiciones. Amén, amén, amén. Vamos a orar por el hermano Eduardo, por todos los miembros del grupo de la Escuela de Estudiantes Bíblicos. Ha sido un excelente tema y bueno, deseando que nos pueda volver a acompañar nuestro hermano Eduardo Forero. Oremos, démosle gracias a Dios por lo que se ha aprendido el día de hoy. Soberano y eterno Dios, gracias te damos, Señor, por estas lecciones, Señor Jesús, del estudio bíblico. Gracias te damos por el hermano Eduardo, que fue hoy nuestro docente. Ayúdalo, capacítalo cada día más. Guárdale, Señor Jesús. Gracias por todos los pastores que estuvieron conectados en esta clase. En tus manos, Señor, colocamos nuestras vidas. Ayúdanos y guíanos para que cada día interpretemos mejor la palabra de Dios para así poderla enseñar para que pueda ser obedecida. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas bendiciones para todos, hermanos. Dios los bendiga. Muchas gracias por su invitación. Amén, amén. Dios bendiga, hermano. Sí, hermano Eduardo, muchas gracias.